Hola, muy buenos días. Muy buenos días, comadrita Marilú. Un gusto otra vez que estemos aquí con la bendición de Dios. ¿A qué estamos hoy? Es día, ¿qué Hoy es estamos? martes 6 de Martes febrero. 6 de febrero. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Un gusto nuevamente estar con ustedes aquí, mi comadrita Marilu de Luna y Pequeña Chapis. Pues vamos a dar inicio con la lectura de las Sagradas Escrituras de la Santa Biblia. Bueno, ayer nos quedamos con el Nuevo Testamento y hoy continuamos con Mateo 4. Pero antes me gustaría, comadre, que iniciaras con una oración, por favor. Muy bien. Buenos días, comadrita. Buenos días a nuestra audiencia. Y sí, iniciando este nuevo apostolado, decirte que te deseamos de todo corazón, la pequeña Chapis, mi comadrita y yo, que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su faz y tenga piedad de ti. Vuelva a ti su rostro y te dé la paz. El Señor te bendiga este día en todo lo que tú realices. Sí, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, entonces doy continuación. Buenos días a todos. Y pues bueno, Nuevo Testamento, Mateo 4. Jesús es tentado en el desierto. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Primera etapa. Versículo 4, 17, 9, 34. Jesús anuncia la buena nueva con palabras y con obras. Jesús llama a los primeros discípulos y atrae a la muchedumbre. Jesús enseña el sermón en el monte. La buena nueva está en que somos hijos de Dios. El Padre nuestro es su centro. Jesús trae la sanación a judíos y paganos, hace callar a los demonios y otorga el perdón de los pecados. Jesús se manifiesta como el Mesías y reúne a los 12. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca.
Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos, y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús muchedumbres, gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Este suceso es comentado en parte en el Evangelio de Lucas 4, 1 al 13. Jesús es, pues, hijo de Dios en el sentido de que tenía la palabra en ese tiempo. Acaba de ser consagrado como rey, profeta y salvador, y él lo sabe. Pero, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a actuar Dios con respecto a este hijo? Eso es lo que va a ser cuestionado y que se esclarecerá poco a poco. La prueba va a estar presente a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Sus adversarios irán a pedir señales, milagros, y sus propios discípulos le pedirán que se preocupe un poco más de sí mismo. Esta prueba permanente es la que el Evangelio nos presenta aquí por medio de imágenes y pone de propósito esta tentación en el desierto y el comienzo para decirnos que Jesús venció al espíritu del mal incluso antes de comenzar su misión. Después de estar sin comer 40 días y 40 noches, este periodo de tiempo de 40 días, que representa simbólicamente 40 semanas que pasa el niño en el seno de su madre y la preparación para un nuevo nacimiento, se encontró ya en la vida de Moisés y de Elías, en Éxodo 24, 18 y 1 del 19:8. Ese ayuno es para Jesús lo que había sido para Abraham el pedido de sacrificar a su hijo, y para Moisés la rebelión del pueblo sediento o el asunto del ternero de oro. En un momento de total lucidez, cuando Jesús se sentía espiritualmente fortalecido por su ayuno, el diablo trató de convencerlo de que era imposible cumplir su misión con los medios que Dios le proponía. Cosa extraña. El Evangelio nos presenta este encuentro entre Jesús y el tentador, pues eso quiere decir diablo, como una discusión entre maestros de la ley, basándose en textos bíblicos, sin duda para hacernos sentir que hasta los mismos textos bíblicos pueden engañarnos si nos falta el espíritu de obediencia a Dios. Las tres tentaciones recuerdan a las del pueblo hebreo en el desierto. Éxodo 16:2, 17:1, 32. En las aguas de Meribá, murmura contra Dios que lo llevó por un camino difícil. Luego pone a prueba a Dios. Pues podrá ser alguno para nosotros. Y por último, ¿cambia Dios su gloria por otro Dios que se ha fabricado a su medida, el ternero de oro? Y Jesús responde citando los textos de Deuteronomio, un libro que se detiene largamente en las revelaciones del pueblo de Dios en el desierto. La perfecta obediencia del Hijo se opone a las infidelidades del pueblo. Jesús sale vencedor de la prueba, pero después de él también
La iglesia deberá afrontar esas tentaciones. Puede ser tentada de satisfacer los deseos de los hombres en vez de obedecer la verdadera salvación. Jesús nos enseña a ser fuertes a las astucias del diablo, sirviéndonos igual que él de la palabra de Dios. Se acercaron los ángeles. Después de rechazar la tentación, Jesús encuentra una plenitud. Su corazón limpio le da acceso a un mundo espiritual que existe realmente tal como los seres y las cosas que nos rodean, pero que escapa a la mirada del hombre. Ahí, siendo el Hijo, es rey entre los espíritus sanadores de su Padre. Hebreo 1. El reino de los cielos está ahora cerca. En aquel tiempo los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, sino que acostumbraban a designarlo con la expresión de los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios. Dios viene para reinar entre nosotros, lo que significa que desde ahora recibimos la salvación definitiva. Renuncien a su mal camino. El texto pone una palabra que puede traducirse arrepiéntanse o conviértanse. Puede significar un vuelco en la manera de pensar y de actuar. Se trata de tomar otro camino. Ver esto en Marcos 1:14. Esto, sin embargo, puede entenderse de mil maneras. En boca de Juan Bautista significaba apártense de sus vicios. Pero Jesús mostrará que esa renovación de toda la vida procede de un cambio interior. Y esa es la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Se me apaga el micrófono. Pues aquí, como se darán cuenta, en el Nuevo Testamento, Mateo 4, Jesús es tentado en el desierto, así como nos ha pasado a nosotros. Siempre nos sentimos mal porque cometemos errores, pero realmente somos débiles. Pero si nos mantenemos en la fe como Jesús, Jesús era perfecto, nosotros somos débiles, no nos comparamos para nada con Él, pero Él nos enseña en esta cita cómo debemos nosotros vencer las tentaciones. Él nos invita a que sigamos su ejemplo, que cumplamos satisfactoriamente el llamado que alguna vez nos hizo Dios para seguir predicando en el nombre de Él, en el nombre de Jesucristo. Cada vez que nosotros logramos vencer una tentación, nos fortalecemos aún más en nuestra fe, porque Él siempre está con nosotros. Él es quien nos da esa fuerza para resistir esas tentaciones. Sí se puede, es muy difícil, pero sí se puede. Jesús nos invita a corregir nuestras malas acciones, nos invita a que dejemos esa oscuridad, que busquemos la luz. ¿Y quién es la luz? Nada más que nuestro Señor Jesucristo. Él nos pide que renunciemos al mal camino, a las malas obras. El mensaje de nuestro Señor Jesús nos dice que el reino de los cielos está cerca. ¿Y cuál es el reino de los cielos? El reino de Dios. Está cerca, nos pide renuncien a los malos actos. Que no esté preparado para cuando eso suceda y no hemos cambiado, no nos hemos arrepentido, es ahí donde vienen las consecuencias. Así que Dios nos está poniendo signo de alarma que debemos hacer las cosas como Él lo hacía, ser fuertes en la fe, evitar las tentaciones a como de lugar. Sí se puede. Sí se puede. Continuamos. Así es. Es lo que dice la palabra, es desde una renovación interior. Así es. Y nos cuesta bastante porque realmente somos débiles, pero si nosotros nos esforzamos día con día a hacer como Jesús lo hacía, sí se va a poder. Y esto, comadrita, eso precisamente es lo que hacemos cada día, desde el día de ayer que empezamos esta nueva tarea, es precisamente fortalecernos, cada uno de nosotros, en la palabra divina. Y yo creo que eso es lo que nos hace ese poder interior que Dios nos da mediante el Espíritu Santo de ser mejores y sobre todo transformar lo bueno que hay lo malo que hay en nosotros en lo mejor que podemos sacar de cada uno de nosotros y de todos nuestros semejantes. Así es. Y ya verán que
lo que es leer la Biblia y rezar el Santo Rosario todos los días, y más aún si lo hacemos en familia. Qué bonito, porque eso nos llena cada día más de bendiciones. Hay tantos problemas, tantas catástrofes, pues bueno, mantengámonos en la fe y no nos va a pasar nada, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Una vez Él dijo a sus discípulos: hombre de poca fe, ¿por qué temes? Si Él estaba con ellos. Entonces, si nosotros sabemos que Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo? Hay que fortalecernos en la fe y todo va a estar bien. Quiero mandar un saludo a nuestra hermanita Milady. Ayer leí su mensaje, sus comentarios. Ella es de las que siempre están constantes en el canal, y pues quiero agradecerle por el apoyo que nos otorga y decirle que Dios la ama con todo su corazón y que todo va a estar bien. Estamos con usted, Milady. Se le quiere, se le aprecia y le mandamos un fuerte abrazo desde este canal. Continúo. Mateo 5. Las bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Sal y luz. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Una ley más perfecta. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo.
si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. No jurar. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados. No jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier cosa que se le añada viene del demonio. Amar a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida, y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen, y si saludan solo a sus amigos. ¿Qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, comadre, empezar el día precisamente Bien. alabando a Dios, que es nuestro hacedor de todas las cosas. 5:1. Jesús subió a la montaña. Mateo sitúa este discurso de Jesús en algún lugar de las colinas que bordean al lago de Tiberíades. Eso, no obstante, habla de un monte para recordar al monte Sinaí, donde Moisés había recibido la ley, Éxodo 19. Es porque en este primer discurso de Jesús, véase la introducción,
Mateo lo presenta como el maestro que da a Israel y a todos los hombres la nueva y definitiva ley. La fórmula, pero yo les digo, aparecerá 6 veces para recalcar la oposición entre la ley de Moisés y la nueva ley. Felices. Este primer párrafo nos presenta al nuevo pueblo de Dios a quien le ha sido dada la ley. No olvidemos que para la Biblia, la ley no solamente son los mandamientos, sino también las intervenciones y declaraciones de Dios que han hecho de Israel su propio pueblo, llamado a realizar una misión en el mundo. La ley había sido dada a los hijos de Abraham y de Israel, a todos los que Moisés había sacado de Egipto. Muchos textos decían, feliz tú, Israel. Es decir, tienes mucha suerte de haber sido elegido y es un gran privilegio para ti ser el pueblo de Dios entre todos los pueblos de la tierra. Feliz tú porque a ti te ha confiado Dios sus palabras. Deuteronomio 33, 29. Salmos 144, 15. Y he aquí que de entrada el Evangelio nos habla de otro pueblo de Dios. Ya no es el pueblo de los 12 tribus con su tierra, su lengua, sus fronteras y sus ambiciones nacionales, sino que es el pueblo de aquellos que Dios buscará en medio de todas las naciones. ¿Y quiénes son los elegidos que deben considerarse muy felices por tal llamado? Son los pobres, los que lloran, los que muchas veces se han visto tentados de maldecir su suerte, sus culpas y sus propias contradicciones. Mateo nos presenta aquí 8 bienaventuranzas, mientras que Lucas 6, 20, 26 no tiene más que 3, los pobres, los que tienen hambre, los que lloran. Pero eso no importa, pues en realidad no desarrollan más que en un solo y un mismo tema. La principal diferencia entre Mateo y Lucas radica en que sus bienaventuranzas se dirige a 2 grupos distintos. Lucas nos da las bienaventuranzas tal como Jesús las proclamó. Se dirigía al pueblo sufrido siendo uno de ellos. Y les hablaba como hacían los profetas, sin matices y sin entrar en distinción de personas. Ustedes, los pobres, son los primeros beneficiarios de las promesas de Dios. Mateo, en cambio, adapta las palabras de Jesús para sus oyentes. La iglesia se había difundido ya y en sus comunidades había de todo, esclavos, gente sencilla y acomodada. Mateo de alguna manera contempla las maravillas que Dios realizó en ellos cuando pone en boca de Jesús estas congratulaciones. Felices aquellos que han acogido mi espíritu porque verán a Dios. Y Mateo completa su lista con los artesanos de la paz y los de corazón limpio. En resumen, Lucas dice a quien se dirige con prioridad a la evangelización, y es el pueblo más sufrido y postergado. Mateo, por su parte, felicita a los que ya ingresaron a la iglesia si son dignos de Dios que los llamó. Los que son llamados felices no lo son porque sufren, pues esa expresión sonaría mal, sino porque se les abre el reino. De ellos es el reino de los cielos. E inmediatamente después poseerán la tierra. La contradicción es solo aparente. En primer lugar, hay que entender el término cielos en el sentido que tenía en tiempos de Jesús. Por respeto a Dios, los judíos no querían nombrarlo y preferían designarlo como otras palabras: el cielo, el poder, la gloria. El reino de los cielos significa exactamente el reino de Dios. El mismo que el Padre que está en los cielos significa el Padre Dios. No se trata de la recompensa que tendremos después de la muerte en el cielo, sino del reino de Dios, que llega a nosotros en esta tierra con la proclamación de Jesús. Como asimismo hay que dar a la tierra su verdadero sentido. Esta tierra para la Biblia era la de Palestina, pues allí era donde Dios venía a salvar a su pueblo. Y el Evangelio, por su parte, no pone lo material a lo espiritual. Efectivamente, el término espiritual
no figura en ninguna parte del Evangelio. Cuando Dios hablaba por medio de los profetas, prometía a su pueblo un mundo donde serán satisfechas todas sus necesidades. Banquetes bien regados. Isaías 25:6. Una larga vida, agua para regar la tierra, la liberación de todas las opresiones, un reino de justicia. Pero más que todo eso, Dios viviría en medio de los hombres y les comunicaría su espíritu. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequías 37:27. De igual modo, en las bienaventuranzas, el reino de Dios es al mismo tiempo la tierra de Palestina prometida a los hijos de Abraham y la tierra donde reina la paz, pues Dios está allí presente. Los que tienen hambre de justicia recibirán al mismo tiempo el pan y la santidad de Dios, porque en la Biblia justicia significa también ser tales como Dios quiere vernos. Y así como Jesús nos dice que seremos saciados y consolados, nuestro consuelo en la tierra consiste en saber y en ver que Dios nos ama y que se preocupa por nosotros y que a pesar de todo cambia la situación de los oprimidos. También consiste en saber que, aun cuando parezca que no atiende nuestras plegarias, nuestra cruz, sin embargo, tiene un sentido y un fin. Por último, y esto es lo más consiste en saber que en la otra vida Dios nos dará más que todo lo que podemos esperar o merecer. Hasta que llegó Jesús, se estaba esperando. Jesús nos dice que ha empezado una nueva era. Dios está en medio de nosotros y su reino está ya a disposición de aquellos que tienen puro el corazón, es decir, que han purificado sus deseos, verán a Dios. Felices los perseguidos. Mateo, al igual que Lucas, se explaya más sobre este último punto, pues estamos todos preparados. No podremos vivir el Evangelio sin sufrir persecución. Jesús acaba de designar a los que han sido llamados para el reino. En primer lugar, les mostrará cuál es su misión. La iglesia es sal y luz. Los judíos no se fijaban tanto en que la sal da sabor, sino en que conserva los alimentos. Alianza de sal era la alianza de Dios con los sacerdotes, por cuanto era duradera y aseguraba la permanencia del pueblo elegido por Dios. Números 18-19. Así pues, los discípulos de Jesús son sal de la tierra, porque ellos hacen entrar al mundo en la alianza de Dios. Deben de mantener en el mundo las inquietudes por la justicia verdadera y con esto impedir que las sociedades humanas se estanquen en la mediocridad. El mundo por sí mismo no sabe para qué lo llama Dios, y los que se presentan como luces no lo serán jamás si no se hacen discípulos. Pero a ustedes, que no son salvadores ni los mejores del mundo, Dios los ha elegido para que sean esa minoría por cuyo intermedio Él se dará a conocer. Y a ustedes también, a la iglesia, les sucederán muchas cosas que tal vez les disgusten, pero serán para que el mundo una señal de Dios. Aquí empieza la presentación de la nueva ley. Estamos lejos de lo que se busca con frecuencia en una religión. Prácticas, observar ayunos, oraciones y buenas obras con las cuales nos merecemos la salvación. Jesús casi no hablará de todo eso, pues la Biblia ya se ha extendido ampliamente sobre el tema y el mismo estudio de la Biblia nos muestra que esas leyes y prácticas están siempre ligadas a una determinada cultura y que deben de adaptarse a los tiempos. La ley 18, esa palabra designaba a veces a toda la religión de Israel. La ley y los profetas era una manera de referirse a toda la Biblia. Hasta que todo se realice, Jesús no había solo de cumplir los mandamientos. Más bien, es la religión del Antiguo Testamento lo que ha de cumplirse, pues era una etapa transitoria, aunque necesaria, en la historia de la salvación. Las profecías tenían que cumplirse.
Asimismo, los ritos y sacrificios de dicha religión que expresaban a su manera el misterio del pecado y de la misericordia. Debían aclararse en la persona de Jesús y por eso, si bien la observancia de las leyes de la Biblia no es para nosotros la regla suprema, vemos en ellas expresiones de amor verdadero y su protección. Al mirarlas para interiorizar su espíritu, nos ponemos a disposición del espíritu que nos llevará más lejos aún. Así descubriremos una justicia o una perfección muy superior a la de los canonistas de este tiempo, que eran los de escribas y los fariseos. 5:20. En el momento en que Jesús se dispone a enseñarnos una nueva manera de entender la ley de Dios, nos pone en guardia contra la tentación de lo fácil. Muchas personas podrían aprovecharse de las palabras de Jesús y decir, menos mal, ya no hay tanto que cumplir, la religión va a ser más fácil. Por eso Jesús precisa, el que no cumpla hasta lo más mínimo de la ley no entrará en el reino. No entrarán los que siempre encuentran pretextos para disculpar su dejación. Estos mandamientos no son muy importantes. Hay otros, en cambio, que fueron cumplidores de la ley hasta el día en que Jesús les mostró que lo más importante no era la ley, sino su espíritu. Estos, al seguir a Cristo, no pensarán haber encontrado un camino más fácil, sino el llamado a una vida más perfectos. Aquí comienzan las oposiciones. Ustedes han escuchado, pero yo les digo, estas fórmulas se repetirán 6 veces. Jesús alude a la lectura bíblica que se hacía cada sábado en las sinagogas, al igual que se hace actualmente en la iglesia. Tenía sus pasajes asignados para cada semana. Se escuchaba el texto hebreo o se lo traducía al arameo, la lengua popular, y los dirigentes de la sinagoga o los invitados ocasionales hacían el comentario. Jesús se había dado a conocer tomando la palabra en esas asambleas, y es muy probable que más de una vez haya dicho, ustedes acaban de oír, pero yo les digo, pues hablaba con autoridad. Mateo 7:29. Jesús no cuestiona las exigencias de la Biblia, ni se contenta tampoco con hacer un comentario de ellas. La ley de Cristo es un llamado a la purificación de corazón, es decir, de nuestras intenciones y deseos. Es una nueva lucidez que nace de una mirada puesta en Dios cuando nos volvemos hacia el Padre. Y esa es la gran novedad, imitar a Dios Padre. 5:48. Descubrimos cuán imperfectos son los criterios humanos de moralidad. Dejemos, pues, de llamar solamente pecado aquello que los hombres notan y condenan. Mis pecados son los malos pensamientos y deseos que alimento en mi interior y que producen malos frutos cuando se presenta la ocasión. Jesús volverá sobre este punto en 12:34. Hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Reparar el mal no es solamente devolver lo que me había llevado, también es ver por qué tengo una personalidad tan poco firme que me dejo llevar por cualquier deseo y cómo podré afirmar mi voluntad. A menudo reconocemos que somos fríos para amar a Dios, poco perseverantes en el camino del bien. Este es el resultado de muchos pecados y maldades cometidos a lo largo de los años. Hemos logrado olvidarlos, pero no hemos reparado los daños que hicieron a nuestra conciencia. Si no nos purificamos con la vida presente, seremos purificados después de la muerte. Y la Iglesia usa la palabra purgatorio para designar esta purificación dolorosa, la transformación que deberá operarse en nosotros. 1 Corintios 15:51. No podrá hacerse sin que el Espíritu haya quemado las raíces mismas del mal hasta convertirlas en polvo. Mateo 3:11. 27. No cometerás adulterio. Para muchos la fidelidad conyugal es una ley pesada y pasada de moda que se contentan con admirar en los demás. Jesús vuelve a poner la fidelidad entre las leyes del mundo interior, ahí mismo donde viene a reinar Dios, el fiel. 29. Si tu ojo derecho, hay que fijarse en la oposición, tu mano o tu ojo y tú, sepan renunciar a todos.
dirá Jesús, y aquí precisa, incluso a su integridad física. Mientras tanto, nos gusta la moderación en todo y cada uno piensa que hay que vivir sin prejuicios morales, sentirse bien en su cuerpo, y para justificar el aborto se dirá que cada mujer dispone de su cuerpo. Pero, ¿qué valor tienen esos criterios? Jesús responde que la verdadera vida está en otra parte y que el verdadero yo se crea al aceptar mutilaciones de la vida presente. ¿Se trata acaso de sacrificar solamente lo que nos llevaría a una caída y a un pecado grave? Bien, es cierto que Mateos coloca esta advertencia a continuación de la tentación de infidelidad del versículo 28. Pero la palabra de Jesús va más lejos. Por más que nos quejemos de la vida, nos aferramos a ella y escuchamos al Evangelio hasta que no nos pide arriesgar. Y si en esto consistiera el verdadero pecado y la verdadera caída, en este miedo al riesgo y a sacrificar su vida para responder al llamado de Dios. Aquí Jesús usa la palabra infierno, porque no se puede imaginar nada peor que esto, que nuestra vida no haya producido nada y que el yo de la eternidad haya abortado. 31. El que se divorcie de su mujer. Marcos 10:1, Mateos 19:3. Esta palabra de Jesús viene aquí como un ejemplo de las decisiones valientes que debe a veces tomar un cristiano. Dios pide en ciertos momentos sacrificios históricos y los que no toman el sendero estrecho pierden una parte del evangelio, a no ser por motivos de infidelidad. En este caso, los más antiguos escritos cristianos enseñan que puede haber separación, pero no nuevo matrimonio. Nótese, sin embargo, que donde leemos, a no ser por motivos de infidelidad, tal vez se deba traducir fuera del caso de unión ilegítima, pues el texto original es muy equívoco. En tal caso, Mateos se refería al problema de numerosos cristianos de su tiempo convertidos del paganismo que al entrar en la iglesia rompían uniones ilegítimas. 1 Corintios 7, 12 al 16. 33. Son muchos los que hablan de Dios en todo momento. ¿Será porque lo conocen de verdad? Los judíos hacían juramentos por cualquier motivo, y jurar es siempre una manera de invocar el nombre de Dios. Pero si lo nombramos tan fácilmente, es porque no sentimos el peso de su presencia. Qué cosa tan irreligiosa es hacerlo testigo de nuestra sinceridad cuando ni siquiera sabemos todo lo falso e impuro que hay en nosotros. 37. Cualquier otra cosa que se le añada procede del demonio y de una preocupación ansiosa de defendernos y justificarnos ante los demás. Los hijos de Dios dejan al Padre al cuidado y la defensa de su reputación y de su persona. Ver también Mateo 23:16 y 5:12. 38. Ojo por ojo y diente por diente. Lo leemos en la Biblia porque en el mundo de aquel entonces era una máxima sana. Deuteronomio 19, 18, 21. Pretendía poner un límite, la sed de venganza, y recordaba a los jueces, incluso a la comunidad, la obligación de defender sus miembros de aquellos que abusan del débil. No resistan al malvado. Jesús nos pide que miremos al adversario con los mismos ojos con los que él podía mirarnos en ese momento. ¿Quién es el malvado? Ofrece también la otra. Sal tú primero de la cadena sin fin de violencia, así como se hace en el judo. Desconcierta al otro haciendo justamente el gesto que no esperaba. A lo mejor se dará cuenta entonces que estaba equivocado. Jesús no duda de que esa renuncia a la violencia y a nuestros intereses obligará al Padre a manifestarse y a asumir nuestra defensa. No olvidemos que quiere llevarnos a lo que veamos a Dios actuando en nuestra vida. Si alguien te obliga a llevarle la carga, Jesús se dirige a un pueblo de agricultores humillados y oprimidos por las tropas extranjeras. Su reacción habitual era la sumisión resignada que disimula el odio y aguarda la revancha. ¿Serán capaces de seguir tal consejo?
Pero una cosa es cierta, si lo hubiesen puesto en práctica, habrían evitado la ruina de su nación algunos años después. 43. Amarás a tu prójimo. Hemos llegado a la última oposición ante la ley, la antigua y la nueva. El Antiguo Testamento hablaba de amar al prójimo, pero se trataba de solidaridad entre los miembros del pueblo de Dios. Con el Evangelio no se trata solamente de una ampliación de aquello, sino que es la entrada en un mundo totalmente diferente. La solidaridad dentro del grupo se apoya en un instinto natural, pero los grupos sociales solo existen y encuentran su identidad oponiéndose unos a otros. No harás amistad con tu enemigo. Eso no se encuentra así en la Biblia, pero su equivalente aparece en varios lugares. Deuteronomio 7:2. Al hablar de los enemigos de la nación y no de los enemigos personales, se pide que no se confíe en ellos, que no se les ayude e incluso que se los extermine antes de compartir sus errores. Si en la actualidad en muchos países se piensa que el amor al prójimo no tiene fronteras, hay que reconocer que eso es fruto del Evangelio. Jesús nos ha abierto el espíritu al amor del prójimo, el cual toma como modelo el amor universal del Dios Padre. Basta con abrir el diario para ver que ese amor al prójimo, cualquiera que éste sea, e incluso si pertenece a un grupo social, nacional o religioso, en pugna con el nuestro, sigue siendo algo extraño a la mayoría e incluso a los mismos creyentes de países cristianos. El amor a los enemigos, y eso es citado en varias partes de la Biblia. Y pues sí, Dios nos hace un llamado a la unidad, a la paz y todo eso en forma universal, libre de fronteras. Así es, aquí en Mateo 5, Dios nos habla de las bienaventuranzas. Nos ama demasiado nuestro Padre Dios, que siempre está preocupado por nosotros, que somos unas ovejitas descarriadas, que nos manda mensajes y más mensajes, ya sea por la palabra de las Sagradas Escrituras, ya sea por las personas que nos invitan a seguir el buen camino, a corregir nuestros errores, y a veces, pues, a veces no creemos, o se nos hace fácil, o todos decimos, no, pues es que Dios nos dejó las bienaventuranzas y Jesús nos dejó las bienaventuranzas y yo voy derechito al cielo, pero no es así, porque todo en esta vida, lo que se quiere obtener, cuesta y cuesta mucho, y sobre todo, imagínense comparar el ganar el cielo, es algo más difícil de conseguir porque tenemos muchas tentaciones en el camino que nos hacen flaquear. Jesús nos pone sobre aviso que todo aquel que en verdad cumpla con su voluntad deberá ser merecedor de las bienaventuranzas prometidas. ¿Y cuáles son las bienaventuranzas? Gozar del cielo, gozar de su reino. Eso es lo que nosotros anhelamos, que llegado el momento, nosotros podamos estar allá en el cielo, en el paraíso, por decir así. El que logre cumplir con la voluntad de Dios será merecedor de gozar con la felicidad que le ofrece el reino de Dios. Pero cuesta muchísimo cumplir ese mandato y para así obtener esas bienaventuranzas prometidas. Es difícil, sí, pero no imposible, porque si fuera imposible, los santos que conocemos en su historia, no estarían allá, no existieran los santos. Quiere decir que sí se puede, no hay nada imposible, y menos si nos aferramos con ayuda de Dios. Los primeros en tocar el cielo siempre van a ser los pobres, los humildes de corazón, aquellos que son humanos, que son sensibles, que se preocupan por su hermano, por apoyarlo, aquel que se quita la camisa con aquel que tiene frío, ese es el que puede tocar el cielo, porque son los primeros, los humildes, los pobres. Cuando dice Jesús o cuando dice la palabra, ustedes son la sal de la tierra, significa que somos sus hijos, somos los discípulos, somos los testigos de Dios en todo momento, somos los fieles, los que obedecemos al 100%. A eso se refiere él, que ustedes son la sal de la tierra, somos ese rebaño corregido, ese rebaño
que quiere realmente ganarse el cielo y que está haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios, sobre todo ante los ojos de Dios, porque a Él no le podemos ocultar nada. Al mundo podemos fingirle que amo a Dios, que hago las cosas bien, mas sin embargo a Dios nadie lo puede engañar. Ese es el que se va a ganar las bienaventuranzas, porque Dios sabrá si realmente es honesto o no. Jesucristo nos dice, ama a tus enemigos. Él nos muestra que debemos amar a todos aquellos que no nos quieren, porque Él dice, debes amar al que te cueste más trabajo. Si yo dijera, yo me quiero ganar el amor de Dios, que Dios sepa que yo soy buena y que amo a mi gente, pues yo voy a decir, amo a mi mamá, a mi papá, a mis hijos. Obviamente que los amo y no me cuesta trabajo, pero Dios nos dice, ama a aquel que te odia, aquel que te desea el mal, aquel que no te habla, al que le caes bien mal, al que le caes gordo. Sin embargo, es al que más tenemos que amar y al que más tenemos que proteger. Así que amemos a nuestros enemigos, hay que bendecir a aquellos que nos maldicen, hay que orar por aquellos que nos persiguen. ¿Cuántas personas nos critican por seguir y por predicar la palabra de Dios? Tenemos muchos enemigos, pero bueno, hay que orar por ellos para que también ellos sean seguidores de Cristo y se conviertan. Cuando aquí menciona una parte de la Biblia que dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entreguen al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. A mí este párrafo me encanta mucho porque es lo que más predico, lo que más hablo y lo que más me critican, porque muchas personas me dicen, es que tú, ¿cómo puedes decir eso si el purgatorio no existe? Aquí lo está diciendo la Biblia. Si ustedes lo comprenden, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Aquellas personas que llegamos a morir y que tenemos errores, no alcanzamos a corregirnos en la vida, obviamente tenemos que ir a purgar, a quitarnos esas manchitas de las que siempre les he comentado, que andamos manchados por los errores que cometimos en vida y que al cielo no podemos entrar porque el cielo es un lugar santo, es un lugar puro. Entonces tenemos que, como decir así, quítate el lodo de los zapatos para poder entrar al cielo. Entonces es ahí donde habla de una cárcel en donde primero tienes que pagar para después poder llegar ahí. Entonces, existe el purgatorio, por eso hay que orar por nuestras benditas almas, por las que siempre les comento, oremos por ellas, porque ahí puede estar nuestros familiares, nuestros seres queridos, purgando esos errores que cometieron en vida y que obviamente queremos nosotros que ellos también dejen de padecer ese tormento, por decir así, pero es un tormento que yo sé que ellos lo cumplen con gusto porque ese tormento del purgatorio es una esperanza de que pronto van a llegar al cielo. Dios nos dejó el purgatorio como un mérito, como una oportunidad para poder cambiar, corregirnos, limpiarnos y poder llegar a Él. Malo que no tengamos ese arrepentimiento y no lleguemos al purgatorio, porque si no hay purgatorio, no hay arrepentimiento, llevamos un costal de pecados, pues nos vamos a ir a otro lado al que nadie quiere ir, porque ya se mencionó en la Biblia que también existe y lo que es el infierno. El enemigo nos está acechando en cada momento y nosotros debemos fortalecernos con la fe. ¿Y qué más? Leer la Biblia, entender la Biblia y si no la entendemos, buscar a una persona que se dedique a dar clases de Biblia y que nos explique lo que no entendamos. Pero ahorita se me hizo muy fácil y realmente pues lo que tenemos que hacer, nuestra tarea de todos los días, portarnos bien, hacer las cosas bien, no jurar en vano, no andar haciendo mal a los demás. Entonces,
vamos a ganarnos esas bienaventuranzas que Dios nos está ofreciendo y nos va a costar, pero si nos tomamos de la mano, Marilú, ustedes, yo, vamos a tomarnos de la mano y vamos a luchar por ganarnos las bienaventuranzas que nos van a llevar al cielo con nuestro Padre Dios, cuando nos toque dormir con la muerte. Continuamos con Mateo 6. Hacer el bien solo por Dios. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, cuando no lo publiques al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto. Tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Padre nuestro que estás en el cielo. Ustedes recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve lo secreto te premiará. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si tu fuente de luz se ha oscurecido, cuánto más tenebrosas serán tus tinieblas. Poner la confianza en Dios y no en el dinero. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso su cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros,
Y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa el fuego, ¿no habrá mucho más por ustedes? Qué poca fe tienen. No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de las 6 oposiciones, pero yo les digo, Mateo nos da 3 ejemplos de otros secretos sin el cual no veremos a Dios actuar solo para Él, sin querer que alguien lo sepa y de tal manera que nosotros mismos lo olvidemos pronto. Los que dan espectáculo. La expresión va a aparecer 3 veces a propósito de las buenas acciones, de la oración y del ayuno. A menudo se traduce por hipócritas, una palabra griega que se emplea aquí y que designa de manera mucho más amplia a los que buscan solo aparentar o que son superficiales y no quieren profundizar nada. Es difícil tal vez no actuar para los demás, pero eso es mucho más difícil hacer el bien sin mirarse a sí mismo. Sin embargo, es el secreto que nos abre la puerta de la presencia de Dios. El valor de la oración no depende de la cantidad de palabras, pues no solo es repetición de fórmulas. Lo que da valor a la oración es antes que nada nuestra actitud interior de fe y amor a Dios. Debemos dirigir nuestro espíritu y nuestro corazón hacia Dios, Padre y amigo que nos ama y está siempre esperándonos en lo secreto. Esta expresión no se refiere a lo que decimos a menudo, que Dios todo lo ve, lo que nos inspira muchas veces más temor que confianza, sino a su presencia íntima de que los demás no saben nada. Rezar no significa hablar mucho ni querer imponer a Dios nuestra voluntad, sino dejar nuestra vida en las manos del Padre que nos ama. Jesús entregó a sus discípulos el Padre Nuestro como la oración perfecta que ha de brotar espontáneamente del corazón de los hijos de Dios, pues en ella expresan todos sus deseos en la forma y con el orden que corresponde. En realidad tenemos 2 textos del Padre Nuestro, pues Lucas nos ofrece un texto más corto, Lucas 11, 2, 4. Muchos piensan que Mateo presenta una fórmula un poco más larga y mejor compuesta que se habría impuesto desde la primera generación cristiana, pero esto no es seguro del todo. En Mateo hay 12 versos que conforman 7 peticiones, 2 números perfectos, 3 números de Dios que se refieren a Dios y 4 números de la tierra que son para nosotros. En el idioma de Jesús, las iniciales de los primeros versos formaban la palabra venir, que es la palabra clave de esta oración. Venga tu reino. Ya señalamos que los contemporáneos de Jesús decían el cielo para designar a Dios mismo, pues por su gran respeto no se atrevían a nombrarlo. Por eso también Jesús habla del reino de los cielos para decir el reino de Dios y del Padre de los cielos para decir Padre Dios. También nosotros mismos seguimos hablando del cielo para designar otro mundo,
otra realidad no material en que Dios comparte su felicidad con aquellos que lo quieren. Por eso, cuando hablamos del Padre de los cielos, no significa que está lejos o encima de nosotros. Más bien tratan de elevar nuestro espíritu hacia Él. Reconocemos que nuestras palabras no son dignas de Él y que nuestras preocupaciones son muy limitadas y egoístas comparadas con la grandiosidad de sus pensamientos y la generosidad de su amor. Que podamos dirigirnos a Dios y llamarlo Padre no es algo común y corriente, sino un privilegio muy grande. Padre nuestro y no Madre nuestra, o Padre y Madre, como lo quieran algunos hoy, y para escapar del machismo, si bien Dios trasciende la limitación de los sexos, también nos dirigimos a Él como persona en la persona del que es origen de todo por su propia decisión e iniciativa. Y aquí conviene mejor la palabra Padre. Además, debemos considerar la unión de los sexos como un reflejo de aquella alianza que es el fin de toda la obra de Dios. La unión de Dios con la humanidad salvada. Y bajo este aspecto, un término masculino es el que conviene para Dios. La Biblia habla de Dios y también habla del nombre de Dios. Este término sirve para expresar que toda la creación es una manifestación de Dios. Él llena su creación a pesar de que no se encuentra en ningún lugar determinado, y hablamos de su nombre para designar su presencia activa, su irradiación, su esplendor que está sobre toda criatura. Es una manera de mantener alguna distancia entre los que sabemos de Él y lo que es. Santificado sea tu nombre, es decir, que tu nombre sea reconocido y proclamado santo, que tu esplendor y generosidad se vean en aquellos que han pasado a ser tus hijos. 5:16. Nosotros necesitamos que venga a nosotros su reino, pero a Él no le hace falta. Lo único que quiere es irradiar su santidad y felicidad en los hijos que se le ha escogido. Quiere imprimir su nombre en nosotros para que de día y de noche haya una comunicación misteriosa entre Él y nosotros, lo mismo que lo hay entre el Padre y el Hijo, y quedan unidos por su Espíritu Santo. Venga tu reino. Dios reina en todo lugar y que ha traído la salvación definitiva. El Rey de Dios ya ha llegado a todo lugar donde los hombres han conocido a Dios por la palabra de Jesús, pues allí puede actuar sin que su actuación sea mal interpretada. Los creyentes ya no lo ven como aferrado a sus derechos y soberanía, o como Salvador más poderoso que los otros, sino que también lo reconocen en las humillaciones de su Hijo y en el amor que los une. De esta verdad primordial propia del Evangelio brotan el amor y la misericordia, y con el pasar del tiempo gozaremos algunos frutos de este reino. Los hijos de Dios son personas reconciliadas y pasan a ser un fermento en la sociedad. De este modo, toda la realidad del hombre, con sus proyectos, sus trabajos, sus construcciones económicas y políticas, se encamina hacia una meta común. Todo y todos han de volver al Padre. Nos corresponde trabajar y sufrir para que llegue el reino de justicia y verdad, pero no está sujeto a nuestra buena o mala voluntad, a nuestra indiferencia o flojera. El reino de Dios vendrá con o sin nosotros, porque en realidad ya está. Hágase tu voluntad. Esta frase que Jesús pondrá en el centro de su oración en el huerto, 27:39. Condena muchas oraciones en las que queremos reemplazar a Dios. Si bien algunas personas creen tener mucha fe porque constantemente esperan de Dios que solucione sus problemas, los hijos de Dios, en cambio, elevan su espíritu hacia Él para que la voluntad de Dios pase a ser su propia voluntad. En la tierra como en el cielo. Esta precisión vale para las 3 peticiones anteriores. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Nos recuerda que todo lo que sucede en el universo creado, sujeto al tiempo, depende de otro mundo no creado, donde no corre el tiempo. Ese es el misterio del ser divino.
El Padre, fuente de ser divino, goza de las riquezas de su infinita perfección de la entrega mutua de las tres personas, y con Él están sus elegidos, tales como serán después de la resurrección. Su creación la ve tal como será al terminarse la historia, unificada en Cristo. Su voluntad la ve realizada y glorificada por todos. Pero somos nosotros los que vivimos en el tiempo, los que estamos angustiados por vivir una realidad imperfecta, un mundo en parto, un triunfo aparente de las fuerzas del mal. Y por eso pedimos que todo llegue a ser conforme al proyecto inicial de Dios, que se cumplirá infaliblemente. Pedimos al Padre el pan que se comprometió a darnos si estamos atentos a su palabra. Deuteronomio 8:3. El hombre moderno cree que toda su prosperidad material depende solo de su esfuerzo. La Biblia, en cambio, afirma que todo depende a la vez de Dios y del hombre. El hombre solo puede conseguir por un tiempo milagros económicos, pero derrochará sin provecho las riquezas acumuladas. El que espera de Dios no su pan, sino nuestro pan, hará uso de toda su iniciativa y empeño para conseguir trabajo, para trabajar en cosas útiles y para promover la justicia en el mundo del trabajo. Habrá que decir el pan que necesitamos o el pan de cada día o supersustancial. Porque el texto original emplea una palabra difícil que puede tener diferentes significados. Muchos han entendido que los hijos de Dios sienten la necesidad de más cosas de las que las reclama su cuerpo y que ya se aludía en esa petición a la Eucaristía. ¿Cómo se les hará también en el relato de la multiplicación de los panes? El Padre Nuestro habla de deudos que debemos perdonar, pero a continuación, en el versículo 14, leemos las ofensas. Está claro que para Jesús deudas y ofensas son cosas parecidas. Cuando perdonamos al que pide perdón, Lucas 17:4, no le hacemos ningún regalo ni ganamos algún mérito. Solamente nos liberamos a nosotros mismos de un rencor que nos envenena por dentro. El apegarse al propio derecho es siempre una manera de anclarse en ese mundo. Dios quiere perdonarnos, o sea, acercarnos a Él, pero mientras nos aferramos a estas cosas, ¿cómo lo haría Él? Jesús habla a pobres, acostumbrados a vivir con deudas que a menudo no pueden devolver y para quienes la convivencia obligada con un prójimo, muchas veces pesado, multiplica las ocasiones de herirse mutuamente. El estilo de vida independientemente promovido por la sociedad moderna considera como una idea el no deber nada a nadie, manteniendo al prójimo a cierta distancia. Esta suficiencia nos hace muy difícil entender la misericordia de Dios con nosotros. No nos dejes caer en la tentación. Así se expresa el que es consciente de su debilidad. Por más que se sienta animado en el momento presente, sabe que si el Señor esconde su rostro, quedará desamparado. No tiene miedo a emprender cosas difíciles si Dios se lo pide, porque el que manda también da fuerzas para cumplir, pero no presume de sus fuerzas. Y será más prudente todavía el saber que el enemigo no es el mal, sino el maligno. Alguien que es más poderoso e inteligente lo está acechando para engañarlo, hacer que se desvíe de la fe y luego derribarlo, por poco que se sienta seguro y descuide los medios de Jesús, nos indicó para perseverar en la fe y en la iglesia. Aquí Jesús no justifica ni condena el ayuno. Él mismo también ayunó. Tan solo afirma que el ayuno no tiene valor si buscamos más el aprecio de los demás que el de Dios. Todas las religiones han practicado el ayuno. Es una forma de llamar la atención de Dios, especialmente cuando nos cae encima grandes desgracias. El ayuno conviene que se sientan culpables y quieran mover a compasión lo que les puede perdonar. También es un medio para domar nuestros instintos y estimular nuestras energías con el fin de exponernos para las comunicaciones divinas. La Biblia reconoce el ayuno como un lugar bastante limitado. Los profetas afirmaban que el ayuno no sirve si no va acompañado de una actitud más comprensiva y más justa con el prójimo. Isaías 58, Zacarías 7:4.
Algunas personas de algunos grupos sociales se sirven del ayuno como un arma política para atraer la atención sobre sus reivindicaciones. Eso está bien, pero es algo muy diferente del ayuno del que habla Jesús, el cual va dirigido a Dios y no a la opinión pública. Mateo 6:18. Implica por parte del ayunante una disposición interior de conversión y de pesar por sus propios pecados. 19. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra. El Evangelio dice, no atesorar tesoros, pero tesoro tiene más sentido de riquezas que se guarda que de cosa amada. Durante siglos la mayoría de los hombres casi no tuvieron reservas personales. La familia o el clan se hacían cargo de ellos en caso de adversidad. Actualmente cada uno debe preocuparse por sí mismo. Tal vez sea mejor, pero ¿cómo escapar a esa obsesión para asegurar el futuro? Jesús nos invita una vez más a creer en la providencia del Padre. Si nos encargamos de sus asuntos, Él se encargará de los nuestros. Allí estará tu corazón. En la cultura judía, el corazón es el lugar donde se juzga y se toman decisiones. No soy yo quien posee las cosas, sino que son estas las que me poseen y me imponen poco a poco tal o cual estilo de vida. Ahí estará tu corazón. Esta es la certeza que inspira a cualquier persona en la búsqueda de la pobreza evangélica. Se trata de liberarse al máximo para actuar y para amar. Jesús nos llama a la acción desinteresada, pero al mismo tiempo nos previene en contra de un apego desordenado a las personas, a las ideas y a las cosas propias. Se puede llevar a cabo cualquier cosa, pero no debemos apegarnos a los frutos de la acción. 22. El ojo es aquí la conciencia, pero por otro lado, tener el ojo iluminado significaba entonces generosidad y tenerlo oscuro, mezquinidad. Jesús recalca lo que acaba de decir. Nuestra conciencia extraviada nos extravía y nos repliega sobre nosotros mismos. 24. Nadie puede servir a dos patrones. Este comienzo nos indica que debemos mantenernos libres para servir mejor a Dios. Se había dicho en la Biblia que debemos escoger entre Dios y los falsos dioses. Aquí Jesús afirma que el falso Dios es el dinero, porque nos ofrece fidelidad y seguridad para el porvenir, pero nos hace perder nuestra verdadera riqueza, que es el momento presente. Entendámoslos, el dinero y la cuenta bancaria son medios necesarios para la sociedad moderna y no se trata de condenarlos como son todos los medios que se pueda hacer de ellos en uso bueno o malo. Pero el dinero es el medio para tener todo lo demás, más aún es lo que se pone a resguardo para asegurar el porvenir. Servir al dinero es contar con él para pasarlo bien en el presente. Lucas 12:15. Y para asegurar nuestro porvenir, siendo que en realidad todo depende a cada instante directamente de Dios. Mientras solo pensemos en asegurar el porvenir como buenos avaros de la cuenta en el banco, seremos incapaces de vivir verdadera y libremente. Descuidaremos nuestro progreso personal y el de nuestros familiares. Callaremos ante el mal y la mentira. Nos desentenderemos de los compañeros y nos arrastraremos ante los de arriba. No anden tan preocupados después de habernos inquietado por falta de dinero, porque vamos a pasar un mal rato, porque se demoran los trabajos, nos sentimos avergonzados con solo encontrar una de esas personas sencillas que acaban de compartir con otros más pobres lo último que tenían y no por eso se ven afligidos ni tampoco creen haber hecho algo grande. Liberación es toda la obra de Dios en la historia que ¿tendremos bastante fe para liberarnos de tantas preocupaciones? La comparación con las flores y los pájaros no significa que debemos cruzarnos de brazos, pues si Dios nos hizo con brazos y cerebro, es para usarlos. Más bien Jesús nos dice que si Dios cuida y viste de belleza a sus criaturas más ínfimas,
También se interesa de que la vida de cada uno de nosotros sea algo hermoso y perfecto. Busquen primero el reino y la justicia de Dios. Se trata aquí de dos cosas muy concretas. El reino, es decir, una transparencia de Dios en nuestra vida. Su juicio, es decir, un ordenamiento bajo su mirada de todo lo que somos y hacemos. Es un gran riesgo para un joven o para una pareja comenzar a pensar en el porvenir, la familia y las actividades apostólicas según los criterios del Evangelio y no con el temor a no alcanzar para sí o para los hijos un determinado nivel de vida. Y hasta aquí, comadrita, es lo que son los 3 capítulos destinados para este día de la Así lectura de la es. Biblia. Están bien bonitos, están bien bonitos, me Sí, gustaron mucho. hermosos. Por ejemplo, aquí en el Mateo 6, en el versículo de Mateo 6 dice, hacer el bien solo por Dios. Aquí, ¿cuántos de nosotros no nos involucramos en escenas en donde la desgracia cae en alguno de nuestros hermanos? Por ejemplo, cuando hay tormentas, cuando hay terremotos, cuando hay huracanes, inundaciones. ¿Cuántos de nosotros nos ofrecemos, hablo en general, nos ofrecemos a querer apoyar a las personas que están necesitando en ese momento y más aún cuando hay medios de comunicación? Dice aquí, hacer el bien solo por Dios. Uno va y se ofrece y yo quiero ayudar, pero tratas de ponerte precisamente donde están las cámaras de comunicación. Tú quieres ayudar, pero no lo estás haciendo de corazón. ¿Por qué? Porque tú quieres que todo el mundo vea lo que estás haciendo por las personas que necesitan. O aquellas personas que luego se suben y toman fotografías, selfies, mira lo que estoy haciendo, estoy ayudando. Qué bonito que la gente ayude de corazón, pero hay personas que no lo hacen honestamente, sino simplemente para ganar popularidad. Y es lo que aquí les dice el versículo, les dice Dios, cuanto no le gusta que sean como los que rezaban en las sinagogas, a gritos y a donde todo mundo los viera. Él les dice que si vas a ayudar, hazlo de corazón, no lo pregones, no presumas, no fanfarrones. Eso lo dijo Jesús, no hagas como los hipócritas en las sinagogas y en las calles, solo para que la gente los alabe. Hacer el bien hay que hacerlo, pero por Dios, porque realmente lo queremos hacer y porque lo hacemos en su nombre. Si lo haces de esa manera, mediante solamente por Dios y de corazón, y porque realmente quieres ayudar, tu limosna quedará en secreto, pero solo Dios lo sabe y Él te dará tu premio. Y en este caso, las bienaventuranzas prometidas como las que mencionamos hace un momento. Y hoy quiero extender nuestro apoyo a una oración para las personas que en este momento están teniendo problema con una tormenta, lo que son en California, Estados Unidos. A todas las personas esperamos que todo esté bien, que no haya lesiones más serias a personas, a lo que son a las personas. Y pues bueno, nos mantenemos en oración por todos ellos. Esperamos en Dios que todo esté bien. Y pues bueno, comadrita, gracias nuevamente. Y pues en nombre de Dios estamos aquí y lo hacemos por Él y porque queremos que nuestro mundo luzca más bonito, brille más bonito con personas que amen a Dios, que lo conozcan y pues que dejemos de cometer tantos errores que nos pueden desviar el camino. Gracias a toda la audiencia. Yo soy Pequeña Chapis y le dejo la palabra a Marilu de Luna para que se despida de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, comadrita. Y efectivamente también nuestra oración esta mañana es para todas las personas que están pasando momentos difíciles por los incendios en Chile. Nos hermanamos como no solo para que salgan de ese problema y que ya no sean más personas las afectadas. Sí, se lo pedimos a Dios con todo corazón y terminamos con esta oración. Amarás al Dios eterno con todo tu corazón, con tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te ordeno hoy deben estar sobre tu corazón. Enséñales a tus hijos con diligencia. Háblales a ellos cuando estés sentado en tu hogar y cuando camines fuera, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo atarás como señal en tu mano y serán un símbolo ante tus ojos. Las escribirás en las entradas de tu casa y en tus portales,
para que recuerdes y cumplas todos los mandamientos y seas santo ante Dios nuestro Señor. Pues, Amén. amén. Realmente es una bendición muy grande estar reunidos cada mañana y te invitamos a ti para que te juntes con nosotros también en la lectura del libro sagrado, el libro de todos los tiempos, el libro donde Dios escribió y se dirigió a cada uno de nosotros para que seamos mejores personas cada día. Te lo pedimos, Señor. Gracias, comadrita, por este espacio y gracias por hacer el bien extensivo a toda la humanidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.